noches, amigos y amigas. Un placer estar en sus hogares y gracias por disfrutar Noche sin Tregua y la política con P mayúscula. Hoy vamos a tener un análisis de lo que acontece para esta segunda ronda electoral en una semana muy nutrida de encuestas, y para eso hemos invitado a dos reconocidos analistas, politólogos, buenos amigos, que son don Ocean Castillo Loría y don Sergio Araya Alvarado. Ocean, Sergio, un placer tenerlos por acá. No, al contrario, siempre es un privilegio compartir con tu persona y con Noches sin Tregua. Y hago mías las palabras de Ocean, así que un placer compartir con ustedes y con la teleaudiencia. Vamos a unos comerciales y ya regresamos con la conversación de fondo en este programa, donde esperamos orientarnos un poco de qué es lo que está pasando en la segunda ronda electoral en nuestro país. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di Oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di Oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Don Carlos, esta vez sí trajo todos los requisitos. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción. Sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Gracias por todavía estar aquí con nosotros para disfrutar el programa. Ocean, entremos al tema de una vez. Semana de 3, 4 encuestas, Sí. todas bastante coincidentes en que Rodrigo Chávez está en primer lugar. La diferencia inclusive entre Chávez y Figueres es como relativamente similar en todas las encuestas. Así es. El análisis tuyo y después el de Sergio de inmediato. Sí, así es. Yo creo que primero la reducción de alternativas implica ya una toma de decisión de algunas personas y comienza a verse el escenario de la valoración del peso de los fardos que hemos denominado nosotros en nuestros análisis particulares de los dos candidatos. Es decir,
Estamos metidos en una camisa de 11 varas y yo comienzo planteando que el electorado al cual pertenezco, de hecho sea de paso, del centro hacia la izquierda del espectro ideológico, estamos huérfanos en esta elección y en ese sentido comienzan a pesar otros elementos que podríamos inclusive conversar aquí. Me parece que podríamos ya hipotetizar en términos de algunos cambios en la cultura política costarricense. Creo que en el caso de don José María los cuestionamientos están allí, se han profundizado, estén apegados o no estén apegados al derecho. En efecto, lo que importa es la percepción política del elector y no el peso del tema del derecho en los cuestionamientos. Y también el tema de decir cuestionamientos más cercanos a lo político entendido como lo público o cuestionamientos cercanos a lo privado entendido como lo no político y no público. Cierro con una observación respecto al caso Clinton-Lewinsky en los Estados Unidos. Cuando se dio el caso Clinton-Lewinsky, los medios de comunicación pro-republicanos salieron a la calle a hacer sus sondeos y para preguntarle a la gente, bueno, ¿qué piensa usted del escándalo Clinton-Lewinsky? Se fueron, lo hicieron y recuerdo, no olvidaré a un periodista que le consultó a una persona en la calle, ¿qué piensa usted del escándalo Clinton-Lewinsky? Y el señor dijo, a mí no me interesa con quién se acuesta el presidente, a mí lo que me interesa es que gobierne bien. Y esta perspectiva también implica, eso lo ve uno mucho en redes sociales en este momento y en otras esferas. Algo de eso está sucediendo, aparte de que creo que hay un colega lanzó una hipótesis muy radical cerrando el primer domingo de febrero diciendo, él lo decía en broma, un poco en broma y en serio, todos los indecisos al final van a ir contra Figueres Olsen. Bueno, aquí no vemos todos los indecisos, pero de que hay un decantamiento en el que se encarna en Liberación Nacional el desencanto hacia la política y hacia lo político es muy claro para mí. Sergio, ¿tu lectura? Sí, yo me uno en lo último que decía Ocean. Me parece que hay una visión, ahora son solo dos, es más fácil decidir, estamos completamente de acuerdo con eso. Recordemos además que estos mismos estudios reafirman que esa oferta tan amplia lo que produjo fue más bien indignación, molestia, frustración y escepticismo, ¿verdad? Entonces más bien el que ahora solo haya dos contribuye a que la gente más rápidamente trate de tomar una postura. Y aquí entonces se ve en posición, digamos... hay mayor concentración del elector. Pero además en esa lógica, digamos, de oposición, lo tradicional versus lo no tradicional. Y aquí entonces, además de lo que ya apuntó muy bien Ocean, ¿verdad? Que el candidato Figueres tiene una serie de negativos muy fuertes que para él son difíciles de sobrellevar, de superar, representa además todo ese modelo de política tradicional que un segmento de la ciudadanía sigue de alguna forma adversando. Porque vea qué interesante, estos estudios que salieron esta semana hablan de que una motivación para inclinarse por el contendor es la aspiración a un cambio. Y ahora uno podría decir, ¿pero cómo? Y esto fue lo mismo que motivó el triunfo del PAC en 2014. No tanto en 2018, pero sí en 2014. Sí, pero es que el tema de cambio siempre genera una esperanza, algo diferente en un segmento de la gente, porque aunque es un cheque en blanco, es tirarse sin paracaídas, como se dice popularmente, existe la expectativa de que se va a caer en blandito. En cambio, en lo otro ya se sabe, o se cree saber, a lo que se va. Entonces hay un enorme problema porque no es solamente el candidato que tiene negativos muy fuertes, sino que además está en una plataforma que es de las más tradicionales, versus uno, que ya bien lo dijo Ocean también, sus cuestionamientos entran más en la esfera de lo privado y tengo que reconocer que aún en esta sociedad esos temas no son todavía tan poderosamente significantes como lo pueden ser ya en otras sociedades, quizá en unos 20, 25 años sí lo sean, pero en este momento todavía estamos en un híbrido entre un sector de la sociedad que ve esto muy mal, que lo cuestiona, que le parece inadmisible que una persona con esos cuestionamientos aspire a dirigir el país, pero también hay otro segmento que, como bien lo dijo Ocean, se apunta a lo que dijo esta persona en los Estados Unidos. Finalmente, eso es de su ámbito personal y lo que me interesa es cómo gobierna. Y en esto último representa otra vez otra apuesta al cambio. Otra apuesta a algo diferente, que puede salir similar a lo que ya vivimos en estos últimos 8 años. La gente no es tonta, la gente es consciente de eso, pero abriga la esperanza de que no sea así. Y eso, en un contexto de tanta desesperanza como la que campea en la sociedad actual, puede también estar jugando un rol importante. Amén del antifiguerismo y amén de que muchos otros sectores, me parece a mí,
la otra parte, que es el tema de que Rodrigo Chávez es un autoritario y que podría eventualmente ser un autócrata, ahora que están tan de moda los autócratas, siento que hay un segmento de la gente que ni dimensiona eso en su justa magnitud, y si lo hacen, estiman que quienes cuestionan esto o plantean esto de ese candidato lo están sobredimensionando, que están exagerando. Entonces me parece que es un tema muy interesante, porque por un lado tenemos a un candidato que sus negativos y el de su marca le pesan mucho, contra otro que sus negativos, que los tiene evidentemente, le pesan menos, por lo menos en su segmento de apoyo, y que adicionalmente se vuelve más un elemento positivo para aquellos que aún creen en darle un voto de confianza al tema del cambio. Yo quisiera nada más complementar esto, Claudio, para darte la palabra. Frente al cuestionamiento de los ribetes autoritarios, está el tema del argumento de la fortaleza de la institucionalidad. Correcto. Entonces lo que te dicen es, no, sea quien sea, Figueres Olsen o Chávez, con ribetes autoritarios, tenemos una institucionalidad fuerte que va a saber frenar esos ribetes y pero no estoy tan convencido de eso. Más bien creo que hay una bravura ante la institucionalidad. Por los servicios que da el sector público, por la lentitud que tienen a veces los ciudadanos en la Corte Suprema de Justicia, por los pocos acuerdos que se logran en la Asamblea Legislativa, o cuando se logran van en contraposición a lo que esperan los ciudadanos, o el cambio de sus vidas que no mejora. Entonces pudiera ser que también mi lectura como politólogo, viendo lo que he visto en redes y en otros lados, donde la gente inclusive está dispuesta a sacrificar la propia institucionalidad en aras de beneficios políticos. Yo tengo mis dudas en eso. Ahora, resulta que ambos candidatos están cuestionados. Uno por el tema de corrupción y el otro por ser misógeno, por sus temas de acoso sexual. Pero parece que pega más la corrupción, que a pesar de haber estado en algún momento José María Figueres con un rechazo de un 70% y ahora haber ligeramente mejorado un 49%, todavía está muy distante de ese rechazo que, si mal no recuerdo, daba en un 29-30%. Correcto. En el caso de Chávez para el tema del acoso sexual. Entonces ahí también hay una ventaja. Pareciera que esa norma que hacías vos referencia, o esa premisa que dijo alguien en la época de Lewinsky, también está presente en nuestro país, donde la gente que a veces hace mucho ruido en relación a lo que acontece con las mujeres, pareciera que en este caso particular no es tan relevante. Sí. Aunque también viendo las encuestas, en el único sector donde tiene una ventaja ligera José María Figueres es en las mujeres. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces se las dejo ahí para que ustedes... Sí, yo quisiera nada más aclarar sobre el tema de la institucionalidad, que esta argumentación y contraargumentación no es ciudadana. Esta argumentación es académica, derivada de los analistas políticos. Es decir, cuando a usted le dicen, no, es que hay un riesgo autoritario de Figueres Olsen o de Chávez, no, hay una institucionalidad fuerte. Es una institucionalidad que está aprobada. Sí, claro, sí. Es una concepción académica. No estamos hablando de eficacia y de eficiencia. No, precisamente... Porque el ciudadano... poco le preocupa esa fortaleza institucionalidad ante los problemas nacionales. No, porque nosotros creemos que nuestra democracia es acabada y eterna. Nosotros nunca pensamos que podemos perder el régimen democrático como tal. Y nosotros los costarricenses. Sí, el ciudadano promedio. En ese sentido, eso es así. Lo otro es, de nuevo, tengo para mí la hipótesis de que la gente hace la división entre la corrupción política, entendida como política, la que tiene impacto público, y los pecados o faltas que se puedan tener en la vida privada. Y aquí no se está cumpliendo un principio que hablaba José Luis Aranguren en su libro Ética y Política. José Luis Aranguren decía que los defectos y las virtudes de los postulantes se magnificaban ambas. Y eso no es necesariamente cierto. Hay una especie de sesgo en un sector de la población que dice, eso que decía ese estadounidense en la época de Clinton, a mí no me interesa, es que a mí qué me afecta si toca o no toca, le dice o no le dice. No, a mí eso no me interesa. A mí lo que me interesa es que gobierne bien, entendiendo por gobernar bien
el hombre fuerte. Y nosotros, desde las épocas de las encuestas, de las investigaciones, del Instituto de Investigaciones y Estudios Sociales de la Universidad de Costa Rica, nosotros veníamos viendo eso. Correcto. Necesitamos un hombre fuerte, un hombre fuerte. Figueres Olsen encarnó en algún momento ese hombre fuerte, intentó presentar esa imagen en la campaña que perdió ante Antonio Álvarez de Santi. Me gusta mucho la figura de Bukele, por desarrollo. Exactamente. En El Salvador, que inclusive a veces va contra esa institucionalidad que decís vos que somos los que están en la academia, sí, o los profesionales que defendemos. Sí, exactamente. ¿Sergio? Sí, no, yo creo que eso es un tema muy importante que estás planteando, porque ambos, ya uno lo ve ya con la radiografía de lo que hay ahorita, ambos tienen muchas similitudes en esos elementos que la gente anda persiguiendo, porque buscaban personas con experiencia, ambos la tienen, solo que en diferentes ámbitos, pero la tienen, personas que lucieran con un liderazgo fuerte, y ambos lo tienen. Coincido, tal vez en esta campaña esa imagen de José María Figueres ha venido a menos. Es correcto. Pero, digamos, la gente lo recuerda de la campaña anterior y de cuando fue presidente de la República. Y en el caso de don Rodrigo, pues su fugaz paso por el Ministerio de Hacienda y lo que él se ha encargado, y especialmente doña Pilar se ha encargado de fortalecer, como que fue la figura que puso orden y que en 3 meses o 6 meses que duró al frente de ese ministerio, literalmente lo estaba reinventando, y que fue justamente eso lo que provocó que se saliera de ahí. Esas son cosas que agradan a la ciudadanía. Entonces uno puede decir, bueno, si son tan parecidos, ¿por qué es que este lleva una ventaja tan grande? Bueno, y ambos tienen sus negativos, como cualquier ser humano. La diferencia es esa, que Rodrigo de alguna forma representa esa posibilidad de algo diferente, porque estuvo 6 meses en el ejercicio del gobierno, y en esos 6 meses hizo algo muy diferente, cuestionable probablemente desde el punto de vista legal, porque bastó que se fuera para que se reinstalaran a todos los que la había destituido. Todo lo que uno quiera, eso se puede matizar, pero en realidad la imagen que proyectó es que tuvo la firmeza y el carácter para hacer lo que él decía tenía que hacer. Entonces abre un abanico a alguien que no ha estado en el ejercicio del poder tan prolongadamente, con una agrupación que es completamente desconocida, con un círculo de personas que son completamente desconocidas, pero que tampoco ese tema parece afectarlo, más bien parece fortalecerlo, porque también dice el estudio del CIEP, creo que es el que lo plantea, que el tema de equipo de gobierno, que ha sido uno de los ejes de campaña de José María Figueres, no le interesa, resulta que exactamente al resto de la gente eso le parece irrelevante. Es interesante eso, porque la gente reclama y dice, pero queremos oír ideas, y lleve al candidato y pregúntele sobre propuestas. Entonces, lo que estás diciendo vos es que al final de cuentas, el ciudadano dice eso como una muletilla, pero poco le interesa las grandes transformaciones o las grandes propuestas. No, es que yo lo que creo es que las plantea el candidato. Exacto. Porque la raíz de la idea de que el candidato domina, nosotros lo hemos hablado y lo hemos criticado, que domina todos los temas, correcto, que sabe de todo y que expone. Y esa es la raíz caudillista de América Latina. Yo lo que quiero en mi imaginario particular es el caudillo, que si usted le pregunta en qué va a quedar proyectado el déficit primario, 2 puntos tal, sí, en efecto, así es, así sabe. Es un erudito. Sí, sabe, aquí está, sí sabe. Que no existe, pero que la gente pretende que el candidato sea un erudito. Pero además, perdona, Sergio, aquí quiero decir lo siguiente, lo planteamos la primera vez que estuvimos por acá. Estamos volviendo al régimen de partidos políticos liberal. Nosotros no nos interesan los partidos políticos permanentes, entiéndase, con cuadros e ideológicos. Nos interesan personas. Y que esas personas sean los candidatos, y no me interesa quién esté detrás. Interesante eso que estás diciendo, y se la dejo a Sergio, que ha estudiado mucho los partidos políticos en Europa y en América Latina. Porque en estos días leía un artículo de Vladimir de la Cruz, donde Vladimir hacía referencia de que el Partido Progreso Social ni siquiera pudo completar las listas de diputados. O sea, si en San José eran 19, presentó 14, y si en Limón eran 4 o 5, presentó 2 o 3, que ni siquiera tuvieron eso. Pero me llama la atención entonces el tema, porque aquí el ciudadano será tan importante que los candidatos presenten los equipos, porque partiendo de esa perspectiva y lo que comentaba Ocean ahora,
parece que tampoco es relevante. No. Parece que lo importante es solo la figura única del candidato. Por un lado, y más bien puede jugar en contra, porque si los que presenta ya han ejercido el gobierno y son parte de eso, que la gente está cuestionando, más bien puede resultarle que le sale contraproducente, por supuesto, le sale un domingo 7, como dicen popularmente. No, en realidad me parece que el problema, concuerdo, o sea, en este momento existe esa idea de ese presidencialismo imperial que no lo tenemos porque nuestra institucionalidad afortunadamente no lo permite. Pero la gente eso no lo visualiza y cree que justamente el problema de la falta de gobernanza no es, bueno, de lo que se percibe como falta de gobernanza, es no por esa institucionalidad de controles y pesos y contrapesos, sino porque justamente quien está al frente no ha tenido la capacidad y el liderazgo político necesario para, a pesar de todo eso, sacar adelante su tarea. Y esto entonces, ¿de qué es caldo de cultivo? De un discurso populista, que es el idóneo. En este momento, justamente la persona que te dice en forma simple, no, es que yo les voy a resolver este problema, o como hizo, por ejemplo, don Rodrigo, yo no lo estoy cuestionando, simplemente lo estoy ejemplificando con lo que él hizo ahora en Limón, es que yo los voy a sacar de la situación de pobreza y de abandono en que han estado sumidos en los últimos 35 años. ¿Cómo lo va a hacer? Eso en realidad en el momento parece no preocupar a la gente. La gente lo que dice es, bueno, nos ofrece algo, no estuvo antes, quizá con sí lo logremos. Porque justamente no es que los otros no lo pudieron, porque las circunstancias estructurales no lo permitieron, y eso ya es un ejercicio que es para ciertos círculos, no, es simplemente porque no tuvieron la voluntad política. Y si además viene y nos refuerza que las cosas sí se pueden hacer, significa que yo no estoy tan equivocado, entonces me voy a terminar decantando por él. O sea, hay expectativas muy exageradas. Y si el otro dice el cómo, no le creo. Sí. Porque es que ya sé la leche que me da. Oiga, pero entonces... Si ya sé la leche que me da y me sale con ella, usted me vacila una vez. Pero en la segunda no me vacila. En la premisa que está dando Sergio, me parece que es muy interesante. Estamos hablando de el país donde el ciudadano está más acostumbrado a ir a unas elecciones en forma consecutiva en América Latina, en Costa Rica. No hay otro que tenga cada 4 años estos procesos. Pero lo que vos estás diciendo de alguna manera es que aún así hay falta de madurez o hay un desconocimiento del ciudadano, donde el ciudadano de alguna manera cree que el presidente puede quitar magistrados, que el presidente puede bajar los salarios de los magistrados, que el presidente puede cambiar la fórmula de las pensiones cuando es una competencia de la Asamblea Legislativa. O sea, al final de cuentas estamos ante un ciudadano que tiene altos grados de ignorancia en relación al poder que tiene un presidente de la República. Por supuesto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos una decadencia para empezar, en la educación formal. Por supuesto. Hay que decirlo, los programas de estudios sociales, de cívica. Aquí nos lo hemos dicho en otros medios, lo voy a decir aquí porque lo he de esconder, un ministro de Educación que habló de ética, de estética, de ciudadanía, y hablaban con unos grados de abstracción tremendos, y el costarricense no conoce ni los rudimentos de su constitución política. Correcto. Y cómo un pueblo con esas ausencias, va a tomar una decisión tomando en cuenta los rudimentos. No estamos hablando de los detalles específicos de la administración del aparato institucional. No, los rudimentos básicos del aparato institucional costarricense. La crisis educativa en este país fue también alimentada por una clase política a la que le servía un pueblo ignorante al cual manipular. Eso es lo que tenemos ahora. Un pueblo manipulable de un lado y del otro, y voy a poner solo una evidencia que cubre a los dos candidatos y no es de política nacional. Vea los pronunciamientos sobre el conflicto ruso-ucraniano de los dos candidatos. Hágame usted el favor. Y estamos con esta realidad, con una clase política que yo me atrevo a decir aquí que se ríe y se burla del electorado. Pero la política internacional nunca ha sido de interés en la campaña electoral. No importa, a nivel nacional. No importa, Claudio. Es la demagogia de los pronunciamientos. La forma en que se instrumentalizó el conflicto para tratar de llevar agua a sus molinos electorales. Y ellos lo que dicen es, si con estos jueguitos, si cambiándole yo en la propaganda, escondiendo los colores de mi bandera y poniendo unos rosaditos, comienzo a manipular a la gente, y el otro le dice en Limón, los vamos a sacar de aquí y de allá, y la gente me sigue,
¿Por qué yo me voy a preocupar por la formación cívica de este pueblo? Ese es el problema que tenemos. Se vuelve rentable para el político, Claro. el pueblo ignorante. Claro. Sí, lo que tenemos es, eso sí, a diferencia tal vez de otros países, es una convicción de ir a las urnas y de que se canalicen los conflictos a través o las transformaciones a través del uso del sufragio. Eso sí, y creo que es una de las cosas de las que el país se siente, digamos, muy privilegiado. Pero efectivamente nos quedamos en esa parte. No vamos más allá. Yo recuerdo, digamos, la gente todavía tiene confusión en cuáles son los ámbitos de competencia de los poderes, de cuáles son los ámbitos de competencia de los poderes centrales y los locales, para poner ejemplos concretos, o de hasta dónde llega, por ejemplo, el pronunciamiento, la capacidad, digamos, de incidencia, que se de la Sala de lo Constitucional, o de la parte, digamos, de la Contraloría General de la República, o del conjunto de normas que se han ido constituyendo. Eso la gente no lo comprende. Y ahora, también es entendible porque por un lado no se les ha educado, no se les ha formado en esa línea, y porque por el otro hay un grueso de la gente tiene que aprender a sobrevivir. Entonces en lo que está es en ver cómo completa la quincena o cómo completa el mes, si les paga mensualmente, si es que tienen salario, si no es que tienen literalmente que, como se dice popularmente, pellejearla. Entonces difícilmente van a tener espacio para hacer esas reflexiones, y lo que les interesa es alguien que les ofrezca algo con lo cual ellos sentirse representados. Yo siempre lo planteo, y no lo digo solamente yo, lo dicen los expertos en comunicación y en mercadeo: la persona va a votar con quien más se sienta identificado. O sea, es como que tiene un espejo y dice, este es en el que yo me veo reflejado, este es el que se parece a mí, este es el que hace conexión conmigo. El que lee mis necesidades. Exactamente. Ahora, que es una manipulación es otra cosa. Y eso ya entra también en la dimensión de la ética, pero es esa la lógica con la que muchas veces el elector acude a las urnas. Entonces, en este momento hay un sector de la gente que está indignada con el funcionamiento del Estado porque siente que no le es eficaz, que no le es eficiente. Quizá en algunos casos se está esperando más de ese Estado que lo que realmente el Estado les pueda dar, pero bueno, eso tampoco es culpa de nadie, si es lo que se les ha inculcado a través de una narrativa por muchas décadas. Pero aparte de eso, existe una insatisfacción o una sensación, muchas veces tal vez ficticia, pero una sensación de que hay un círculo de poder que es el que se sirve con cuchara grande. Exacto. Y ojo, probablemente detrás de los dos hay gente de la que siempre se sirve con cuchara grande, y es la que el ciudadano común desconoce que existe, porque además el pararrayos es el político, el que está ahí. La gente cree que el que de verdad saca la tajada del queque más grande es el político que está en la presidencia o que está en la curul legislativa, cuando muchas veces, y lo digo con todo el respeto, ellos son meros operadores de otros. Pero los de atrás son los que permanecen en la sombra, y muchas veces alimentando más bien a través de terceros esa narrativa para indisponer a la gente contra los políticos. ¿Para qué? Para ir creando ese clima de insatisfacción que permite la inserción de los antipolíticos, y es lo que hemos estado observando no solo en Costa Rica, sino en muchas partes del mundo. Vos hacías antes una referencia en relación, y se la dejo a Ocean para que analice, de que la gente busca el cambio. Y si nos devolvemos un poquito, en la primera ronda electoral del 2014, la gente metió un cambio, que fue Luis Guillermo con el PAC y Liberación. En la siguiente, del 2018, el cambio fue de los dos partidos, la Restauración y el PAC. Y ahora el cambio es Progreso Social Democrático. Liberación no ha tenido, desde que hay las segundas rondas electorales, no le ha ido bien a Liberación. Cuando fue Rolando Araya, allá en el 2002, Liberación pasó de segundo y perdió. Después el candidato pasó de segundo, Johnny Araya, y se retiró, y después vino la siguiente, y ni siquiera Liberación clasificó. En esta clasificó de primero, con una diferencia sustancial de 220,000 votos sobre el segundo, pero pareciera que ni aún así le están sonriendo los números en las encuestas. No, porque me parece que también hay que ver un elemento objetivo de primera ronda, que es la abstención. Correcto. Es decir, hay una cuasi regla, para decirlo así. A mayor abstención, mayor probabilidad de que gane Liberación. Casi que está jugando estadísticamente así. Entonces, de hecho, los más recientes pasos en redes sociales de la estrategia de Progreso Social Democrático es: vamos a votar, salgamos, disminuyamos el abstencionismo, de modo tal que disminuyendo esa abstención se disminuyen las posibilidades. Hay más posibilidades de alguien que se abstuvo en la primera ronda
en la segunda ronda vote contra Liberación. A eso apuestan, y por lo menos la encuesta del CIEB está reflejando algo de eso, por lo menos, ¿verdad? De donde ahora, también en esa misma encuesta dice que 29% de abstencionismo. Yo dudo que sea 29. Sí, creo que creo que va a andar parecido a la primera ronda. Habrá que verlo, ¿verdad? Eso sí habrá que verlo, porque eso es una caja negra en realidad en este momento. Pero hay que decir también que en ese sentido me parece a mí que pesa mucho esto que venimos hablando, ¿verdad? Es decir, queremos un cambio, y últimamente no nos interesa ni el contenido del cambio, lo que queremos es cambiar. Y aquí la ventaja es que el Partido Progreso Social Democrático no es el PAC. Entonces también esa dinámica juega, el carácter del candidato juega, y lo que vemos de lado, hay que decirlo, si uno gira, por eso les digo, el electorado del centro hacia la izquierda, nosotros estamos huérfanos. Yo veo para un lado neoliberalismo progresista, veo para el otro lado, no sé si hay progresismo o no hay progresismo, pero de qué hay neoliberalismo, o sea, la política económica, yo les digo claramente, aquí no va a cambiar. No va a cambiar, pero entonces... No, pero es que la gente vota por la política no nacional del país, del Estado, sino por lo que tiene en su debida haber. Por eso, entonces, desde la perspectiva del cambio, se supone que si el modelo economicista, monetarista o neoliberal no ha funcionado para mi bolsillo, hablo sobre todo de los sectores medios bajos en este país, estoy buscando el cambio dentro de esa lógica de cambiar esa política económica, y en los dos no va a haber ningún cambio. No, ningún cambio, los dos están muy similares en sus propuestas. Yo, a propósito de eso de que señalabas del caso de Liberación Nacional y del caso del PAC, es que vea qué interesante la narrativa. Liberación no ha dejado de ser tradicional. El PAC, que era el cambio, lo que hizo fue que migró al grupo de los tradicionales. Entonces ahora en vez de tener dos tradicionales, que eran Liberación y la Unidad, ahora tenemos tres. Si ganara Rodrigo Chávez, probablemente entonces este grupo también va a pasar. O sea, es muy interesante, porque entonces no es que el mote, que además sigue siendo valorado negativamente, porque la otra lógica de la campaña de José María, que era decir, bueno, ya dejemos de improvisar, apoyémonos en alguien con experiencia, que podría resultar con cierto sentido lógico por lo que ha vivido este país en esta administración, tampoco cala, porque finalmente lo que decía Osha, bueno, es que ya yo sé a qué experiencia se refiere, y esa experiencia no me gusta. No me gusta. Es decir, ha habido una construcción de una narrativa antipolítica tan fuerte y tan sistemática, que ha logrado permear en muchos segmentos, no en todos, estamos claros, pero en muchos segmentos del electorado, que entonces todo lo que huela a tradicional simplemente se ve negativamente y se invisibiliza, porque también ha habido cosas muy importantes. Hoy no somos fruto de la casualidad tampoco, con los defectos y con los problemas, pero tenemos muchas cosas que nos siguen distinguiendo a nivel latinoamericano y a nivel mundial. Bueno, eso tampoco salió de la nada, pero eso se tiende a invisibilizar porque se resalta. O el ciudadano está acostumbrado a eso. O ya se da, o ya lo ve como parte de su ADN, esos beneficios de vivir en Costa Rica. Sí. Pero en esa referencia que hacías, los dos partidos más tradicionales, Liberación y la Unidad, les habrá pasado factura que, aparte de ser tradicionales con su nombre, sus dos candidatos fueron tradicionales, que no hubo renovación. Con Linet Saborío y con José María Figueres. Con José María pareciera, o sea, a simple vista uno diría, y no porque ganó, pero bueno, pero es que ese gane es muy relativo, ya lo dijo muy bien Ocean. Yo decía en otra oportunidad que esta elección de la primera ronda se municipalizó en la lógica de cómo han sido las elecciones municipales de 2016 en adelante, donde justamente el alto abstencionismo a quien ha beneficiado a Liberación en primer nivel y en segundo lugar a la Unidad. Y vea qué interesante, a nivel legislativo este abstencionismo los favoreció a ambos. Porque vea que la Unidad quedó en quinto lugar en 18, elección presidencial, 18 y 11. Y la Unidad está sacando 11 y con la posibilidad de un duodécimo. Entonces uno dice, pero ¿cómo es este asunto? Claro, porque por el sistema electoral vigente, a mayor abstencionismo, por ejemplo, en ciertas áreas, esa votación que hace 4 años no les permitió llegar ni a un subcociente, en esta oportunidad sí les está permitiendo la curul legislativa. Pero bueno, eso es ya de mecánica electoral. A lo que voy es que pareciera que entonces lo del abstencionismo beneficia a esas fuerzas tradicionales, que no es que están extintas, porque tienen un grueso de votante duro, que es el votante que de alguna forma lleva a don José María Figueres a ese primer lugar. Que el problema que está teniendo, y lo demuestran estos estudios, es que cuando trata de jalar de otros lados, y jala, sí jala, pero jala uno con respecto a 3 o 4 del otro, que es completamente el que viene en ascenso meteórico. Entonces, me parece que sí, efectivamente,
pudo haber influido. En el caso de doña Linet, bueno, es evidente, ¿verdad? Quedó en un quinto lugar. Vea qué interesante, debajo de alguien que de alguna forma, aunque sea por 21 votos, pero de alguien que es nuevo, entre comillas. Sí, era novedad. Que era una novedad y que se disparó en el mes de enero, tal y como se disparó don Rodrigo Chávez también. Solo que, digamos, a Rodrigo le dio la suficiente fuerza, la suficiente cuerda para llegar a la segunda ronda. Pero el disparo de Eli fue mucho más rápido, o sea, en un tiempo más corto. En un tiempo más corto. A Rodrigo lo afectó el tema del Banco Mundial. Sí, ya para aquel momento apuntaba a crecer. Ya apuntaba a ser un candidato. Y no podemos ignorar, en ese tema de que la gente se va por personas, es evidente que en el caso de don Rodrigo, pues hay que verlo en términos de binomio, ¿verdad? Es Rodrigo con Pilar. Es correcto. Y ahora, Pilar es un rol determinante. Interesante eso, ahora que tocas, en primera ronda, Rodrigo con Pilar. Pilar ha sido, sin lugar a duda, un bastión, ha puesto todo su prestigio en juego. Alguna gente que la seguía ya no le gusta tanto, pero ella apostó. Sí. Y jugó bien y hasta la fecha le está saliendo bien el juego. Pero ahora en la segunda ronda hay otro jugador que se mete como otro pie de amigo, como fue Pilar, que es Juan Diego Castro. Y Juan Diego Castro fue acusado también en algún momento por temas de misógeno, ¿verdad? En algunas posiciones que tuvo, y ha sido también muy duro con la institucionalidad. O sea, tiene algunos elementos similares a los que Rodrigo está planteando en esta competencia. Yo creo que para hablar de los elementos positivos de la adhesión de Juan Diego Castro es el fortalecimiento en el perfil de votante que apoyó en su momento a Castro y que ahora mucho apoya a Chávez. Y dicen, sí, tenemos personalidades semejantes e imágenes semejantes apoyándose. Y lo que decía Sergio, y si este se parece a mí y estos dos se parecen a mí, me confirmo en que esta es mi decisión más certera, más asegurada, ¿verdad? Este tema que sale ahorita, porque qué interesante, porque hace 4 años Juan estaba casado en la segunda ronda. Correcto. Y un comentario que hizo alrededor de unas magistradas y que las mujeres se le vinieron encima, lo bajó rotundamente. No le pasó lo mismo a Rodrigo Chávez. O sea, o el tema ya no es tan determinante, o el ciudadano, a nivel de preguntas se los hago, o el ciudadano lo que está buscando es otra cosa, como ustedes lo planteaban, y ese tema pasa a un segundo plano. Yo pienso que es eso último, porque también hay que entender que hace 4 años el tema que también eclipsó a los que venían punteando. Es cierto que ya Juan Diego venía con declive, y concuerdo, porque eso fue en diciembre. Ya estaba fuera de la segunda ronda. Correcto. Cuando aparece el tema, se cae. Pero de alguna forma, este otro tema terminó por eclipsar el resto y se volvió una campaña monotemática. Y los que la supieron capitalizar fueron los que terminaron sembrados en segunda ronda. Exactamente. En esta ocasión, yo siento que ese tema no es que no sea importante, y eso quiero dejárselo claro a la gente, ¿verdad? Y por supuesto que es muy importante. Lo que pasa es que todavía en una sociedad como la nuestra, e inclusive como la estadounidense, ¿verdad? Porque con Donald Trump pasó algo parecido. Así es. Es decir, todavía existe una sensación de que esto es más del ámbito de lo privado, de que esto es ámbito que puede ser cuestionable y que probablemente muchos lo cuestionan, pero que a la hora de ponerlo en la balanza, de si eso es el elemento determinante para que yo descarte esa opción, por lo menos para un alto porcentaje de la gente parece que sigue siendo un asunto que se ubicaría en una posición inferior en cuanto a esa lista de prioridades. En cambio, el tema de la corrupción, por esa corrupción, ¿verdad?, avenida al tema de los fondos públicos y la manipulación del aparato público para beneficio propio, sí pareciera ser más determinante. Y pareciera ser más determinante por 2 razones. Primero, porque la situación socioeconómica es muy limitada, es muy difícil, ¿verdad? Probablemente en otro contexto, con un crecimiento del 10-12% del PIB anual, algunos lo verían mal, pero lo verían otra vez como una cuestión casi que anecdótica. El problema es que la gente hace la asociación, ¿verdad?, con ese tema, con su propia realidad. Entonces, cuando pasó lo de Caja Fisher, por ejemplo, aunque no tuviera absolutamente nada que ver, entonces ya la gente hacía la asociación de que esa cita que me estaban dando para dentro de 5 años era culpa de eso. Porque los fondos se estaban usando en forma irregular. Entonces, igual pasa con este tema. Probablemente a alguien le falla el celular y sabe, esto es por esta porquería de corrupción que hay y demás.
demás, aunque no tenga absolutamente nada que ver. Sí, pero hay un link ahí. Exactamente. Exacto. Entonces, y además, y hay otro sector que también lo que siente es una suerte de molestia de que esa clase política, ¿verdad?, siempre quiere servirse otra vez con la cuchara grande, nos quieren ver la cara de tontos. Entonces, hay una molestia generalizada que se alimenta con este discurso que gente como doña Pilar Gay, que lo hizo sistemáticamente, se encargó de posicionar en el imaginario de muchísima gente, ¿verdad? Sí, sí. Sí. Esos son los vividores. Es decir, es el discurso de los vividores. Y entonces el tema de los cuadros se torna, es un boomerang, porque yo presento los cuadros. Y resulta que entre los cuadros están fulano, que estuvo y que fue, sutano, que estuvo y que fue, perenceja, que estuvo. Son los mismos vividores, no friegue, suelten el hueso. Sí. Y entonces la gente dice, ya no es el tema, ¿ves? No es el tema de la experiencia, no, que tenga la experiencia pero que sea nuevo. Digamos, eso es como un ideal y uno comienza a ver, y la ausencia de renovación de cuadros en los partidos, sobre todo en Liberación, porque el Partido Progreso Social Democrático es una caja negra, eso es una caja negra, y no se sabe qué hay. Sí. No se sabe qué hay detrás. Entonces, en Liberación Nacional, los mismos vividores, otra vez fulano, otra vez sutano, y comienza ese tipo de... Pero entonces no ese aplica tipo de aquella descontento. premisa de mejor lo malo conocido que lo nuevo por conocer. No, parece, y a la luz de los estudios que han surgido en estos días, parece que esa podría ser un estudio de los cambios en la política, en la cultura política del costarricense, porque si uno se basa, digamos, en los criterios, digámoslo así, de transición de la cultura política, un discurso como el de Chávez, en términos de ribetes autoritarios, aquí no debería tener ningún pegue. Es más, me decía una electora para la primera ronda, dado que los dos candidatos son cuestionados, estos dos no debieron llegar. Para comenzar. Debieron llegar otros. Pero ¿por qué llegaron estos? ¿Por qué llegaron los cuestionados? ¿Por qué está pegando un discurso con ribetes autoritarios? ¿No está cambiando algo en la cultura política del costarricense que la ciencia política costarricense todavía no hemos podido percibir a profundidad o con mediana profundidad y poder estudiar? A lo mejor estamos con criterios ya que están pasando en la dinámica de la gente. No es nuevo. Hace 4 años, ahora que hablábamos de Juan Diego Castro, era una posición parecida. O sea, se cae por un tema coyuntural. Coyuntural. Sí, correcto. Pero su discurso en aquel momento estaba llegándole a ese ciudadano molesto, bravo, con lo que acontece en el país. Ahora, Sergio, hoy es domingo, hoy es 6, si no me equivoco, ¿verdad? Correcto. Hace un mes fue digamos que aproximadamente nos queda otro mes. ¿Le alcanzará al Partido de Liberación Nacional el mes? Porque al final de cuentas no es una distancia menor. No. Estamos hablando de una distancia entre 10 y 13 puntos dependiendo de la encuestadora. Y las encuestadoras dicen que queda poca gente todavía indecisa. Aunque yo tengo la duda, nada más la única duda que me surge de las encuestas es que todas ponen como una votación muy alta, como que el abstencionismo va a ser muy bajo, ahí se la duda. A eso iba. Yo tengo la inquietud de que tal vez el abstencionismo sí no vaya a ser tan bajo como lo proyectan. Me parece que sí podría haber más bien una tendencia que supere el que ya tuvimos. Y eso podría marcar mucho la diferencia o replantear totalmente el escenario. Pero además hay otro tema, y es que las identidades partidarias de las que hemos hablado tanto cada vez están más débiles, ¿verdad? Están pegadas con alfileres. Entonces, mucha de esta gente no necesariamente significa que el endoso que en estas encuestas de esta semana le dieron a X o a Y, significa que lo vayan a mantener, por varias razones. Primero, porque la mayoría ni siquiera votaron por ellos en la primera ronda. Entonces, y las votaciones de la primera ronda tampoco eran votaciones pegadas con cementos, algún voto duro como el de don José María Figueres. El de Rodrigo Chávez es una votación que fue construyendo a lo largo de estos meses. Así es. Entonces, pero terminó siendo un voto duro, porque después de aquel debate en Canal 7, claro. Y por el tema del acoso sexual, parecía que se estaba cayéndose y que estaba podríamos fuera. Decir, no, la gente siempre lo votó. Podríamos decir que esa votación de primera ronda de él ahora se convierte en su voto duro, estamos de acuerdo. Pero estos otros que se les van adhiriendo a ambos, solo que en mayor proporción, dicen estos estudios, a Rodrigo Chávez que a José María Figueres, tampoco es que están pegados con cemento, reitero, ¿verdad? O sea, puede haber cambios. Recordemos que otro de los rasgos que aparentemente el electorado costarricense se está comenzando a consolidar es el de la volatilidad, que va ligado justamente a esa falta de identidad partidaria o de lealtad hacia ningún tipo de organización. Bueno, Fabricio se cayó hace 4 años, en los últimos 15 días. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué puede pasar? Aquí pueden pasar
muchas cosas, ¿verdad? Es decir, en este momento, por ejemplo, en el caso de los negativos que tiene don José María, que hablábamos al principio del programa, obviamente eso no lo va a revertir en este mes o poco menos de un mes que le queda. No lo ha logrado en tantos años, no lo va a lograr en un mes. Me parece que podría ser más bien que el otro candidato cometa hierros que pudieran eventualmente... Que ha cometido muchos. Claro, pero que todavía parece no afectarle. Exactamente. Vamos a ver siguientes estudios o siguientes errores que pueda cometer, que eventualmente le afecten y que esos respaldos que está recibiendo a como llegaron se vuelvan a ir. Eso pudiera ocurrir. Ahora, esos errores han sido cometidos dentro del marco del riesgo de que había clasificado de segundo. Entonces tenía que correr riesgos. Ahora tiene que ser más cuidadoso. Ahora, sabiéndose en primer lugar, uno se imaginaría que el papel sería diferente, que Rodrigo Chávez empieza a ser más cuidadoso y que José María Figueres empieza a ser más arriesgado. O que comience a ser más arriesgado en las narrativas discursivas en las que ha sido exitoso. Porque donde tiene ventaja Chávez es desencanto, falta de renovación, los vividores, los que están mamando de la misma teta, perdón la expresión, si hiero la sensibilidad de alguien, de ahí, si el hombre se agarra de ahí. Es más, inclusive puede, y está así en un contexto más populista, podríamos decir, bueno, y se aprovechó la desesperación de la gente y comenzó a decir, no, es que francamente a mí no me interesa si sabe cómo funciona el referéndum o no funciona, lo que hay que sacar estos vividores. Podrían apostar a eso, el discurso de la señora Cisneros Gallo apunta mucho a eso, y hay que ver que así como Chávez construyó su caudal electoral, también ahora tiene otros nichos de quienes votaron por otros candidatos que no fue el de Liberación Nacional, en el que puede seguir construyendo diversamente, con diversas percepciones de cambio, con diversas percepciones discursivas, un núcleo que le puede llevar al triunfo electoral. Y de los que quedaron eliminados, principalmente de los 4 que tuvieron buena votación, porque hay 19 que la votación fue prácticamente menos del 1%. Sí, así es. Pero de esos otros 4, ¿podrá influir su decisión de apoyo? Porque, por ejemplo, qué sé yo, Natalia Díaz le da la adhesión a Rodrigo, pero eso no mueve las agujas. Exacto. Gravy Moya le da la adhesión a José María, y tuvieron una votación parecida, inclusive Natalia y Gravy. Sí, así es. Eso tampoco mueve las agujas. Así es. Pero hay 4 que sí tuvieron una buena votación, que ya han dicho que no se van a decantar públicamente por ningún candidato. Exactamente. Entonces parece que también el dejar sueltos a su elector parece que está beneficiando más a Rodrigo. Sí. Por lo menos eso de primera entrada es lo que parece, porque aquí, contrario, y la experiencia del pacto Alvarado-Pisa, Pisa-Alvarado, pesó mucho. Es decir, ahora yo me reservo porque no me la puedo jugar y después quedar, vamos a decirlo así, quedar en vergüenza, digamos, si usar otro término, quedar en vergüenza. No, hay un grado de prudencia, e inclusive, y si sucediese, habría que ver inclusive las contradicciones que a nivel partidario generaría. Por ejemplo, solo para poner un ejemplo, Fabricio Alvarado, en un caso hipotético, dándole la adhesión a José María Figueres con un núcleo progre en Liberación Nacional. Me la voy a jugar con el electorado que también valora ese tipo de cosas. Es bastante complicado, ¿no? Sí, es interesante porque, bueno, creo que la experiencia de hace 4 años lo que nos demuestra es que aquí no tenemos cultura para ese tipo de coaliciones entre rondas electorales. Más bien la gente las juzga negativamente, y más bien algunos, como pasó con el caso de Rodolfo Pisa, su partido más bien pasó 3 de los 4 años tratando de descalificar ese acuerdo y decir que había sido un acto unilateral del entonces candidato. Y de algunos todavía lo siguen responsabilizando, ¿verdad? Sí, claro. Que por culpa de eso se afectó la imagen de la agrupación. En el caso del Frente Amplio, que sí fue interinstitucional el acuerdo, mientras Patricia Mora estuvo en el gobierno, fue un José María Villalta en la Asamblea Legislativa y fue otro cuando ya Patricia dejó el gobierno, pudo ser más libre. Entonces me parece que eso está muy difícil. Con todo y que el caso de Pisa es un caso diferente, porque sí, la mayoría de los que votaron por él se decantaron por Carlos Alvarado, eso es cierto, y así está comprobado en los estudios, pero yo estoy convencido de que estas mismas faltas de identidades partidarias que hoy prevalecen en la ciudadanía hace que no sea como tan garantizable que un candidato al que yo apoyé por ser él
y ese candidato decide decantarse por uno o por otro, automáticamente endose mi voto hacia esa persona. Eso es muy, muy difícil de plantear en esos términos. Pero adicionalmente me parece que personas como Fabricio Alvarado, como Eliezer Feinsack, por ejemplo, que van a ser además jefes de fracción, los únicos dos que lograron capitalizar la doble postulación, ya están construyendo su aspiración del 2026. Así es. Y con estas experiencias difícilmente se van a ver envueltos en conectarse a apoyar a uno a otro. Por ejemplo, la que va como diputada electa por San José de Nueva República, dijo que iba a votar por José María Figueres. Bueno, habrá que ver Gloria Navas, habrá que ver qué repercusiones genera al interior de la bancada y del partido, porque ahí no deja de ser un contrasentido, ¿verdad? Porque él, digamos, es una figura pública, no es cualquier hijo de vecino, va a ser una diputada del partido que abiertamente está diciendo que va a ir a votar por uno de los dos aspirantes. Pero salvo casos como estos, yo no veo que en estas fuerzas políticas vaya a haber ese tipo de apoyo. Y tampoco creo que sea el papel del voto progre o el voto conservador. Porque los dos candidatos no tienen una claridad sobre comprometerse con uno o con otro. Bueno, por ahí hay un nicho por el que se podría tratar de explorar, ¿verdad? Yo creo que especialmente el que va ahora de segundo, según los estudios de opinión, que es don José María Figueres, tendría que tratar de direccionar mensajes muy específicos a través de algunas figuras que generen influencia, no políticos, sino otro tipo de influencers, como les llaman ahora, en ciertos segmentos muy específicos del electorado, con sus agendas muy puntuales para tratar de atraerlos. Uno puede ser ese. Recordemos que la gente de José María Villalta, o que apoyó a José María Villalta, es la que está mayoritariamente en esa esfera de indecisos. La gente, digamos, algunos del PLP, aunque algunos están yendo con Rodrigo Chávez, hay algunos que siguen siendo mayoritariamente indecisos, y los de Nueva República, efectivamente. Pero aquí está el tema de la apuesta, o que no valga la pena traerlos ni siquiera. Probablemente, haciendo el costo-beneficio. O sea, ¿cómo me voy a encharcar, en comillas, en un discurso progre cuando el núcleo de mi votación no es progre? Correcto. Y para atraerme a los otros, ¿y qué pierdo? Ese costo-beneficio. Ahora, en el caso de Liberación, en términos políticos reales, está la figura de Laura. Digamos, eso para mí es claro. La vicepresidenta. Sí, y en ese sentido habrá que ver cuál es la capacidad de movilización en el nicho progre de esa figura. En el caso, otra vez, lo digo como por 19ª vez aquí, en el caso del Partido Progreso Social Democrático no sabemos nada, porque eso es una caja. Pero voy de vuelta, sería el voto progre el que llevó a Carlos Alvarado a ganar la segunda ronda. Porque yo creo que más bien fue el voto conservador, el tema de la Virgen de los Ángeles. Entonces, ¿qué es más grande, el voto conservador o el voto progre? Bueno, ¿Y qué discurso ha impactado más? ¿Y qué discurso ha impactado más en estos últimos años? Comenzando para poner un derrotero histórico, aquella famosa homilía en el 2 de agosto, en el que el arzobispo o el obispo que correspondió a la homilía le decía al gobierno de la República: bueno, la clientela que le dio a usted el poder es la que está aquí y usted está gobernando al revés. Todos esos elementos tienen un peso. Porque en el voto progre, por ejemplo, en el caso de Juan Diego Castro, ha sido muy duro contra ese sector progresista, y está con Rodrigo Chávez. Pero aquí mismo en el programa, hace, 2 años, más o menos, Pilar Cisneros se definía como socialista, cuando le pregunté su pensamiento ideológico. Entonces pareciera que ese tipo de sancochos tampoco afectan en nada y además, una votación. Y lo vimos ahora en la elección del 2022, o sea, gente que probablemente, y los estudios ya lo reafirman, que apoyó al PAC en el 2018, se decantó por igual entre José María Villalta Flores de Estrada y Eliezer Feinsack. Sí, claro. Entonces, donde se ve que simpático. Ese progresismo, como lo hemos hablado aquí en otras oportunidades más, es una dimensión cultural, de derechos humanos, no es una dimensión económica. No. Porque al final, algunos que creen también en toda esta reivindicación, de toda esta agenda, no ven con malos ojos que al Estado se le reduzca. Es el nicho del Partido Liberal Progresista. Es liberal y progresista. Sí, en la Asamblea Legislativa este pueblo es como muy sabio, y a los dos partidos más radicales en el péndulo ideológico, a él y Feinsack le dio 6 y a
al Frente Amplio dio 6. En lo progresista seguro van a ser muy fácil que esos 12 diputados se pongan de acuerdo. Correcto. El tema de esos 12 diputados es cuando sean temas económicos. Exactamente. 30 segundos para Sí, son escenarios. Bueno, creo que cerramos como cerramos el programa pasado que estuvimos Sergio y yo aquí. ¿Qué hay seguro? La incertidumbre. Así es. Lo que hay seguro es la incertidumbre, porque aquí hay que decirlo, Claudio, a los analistas nos han atacado mucho cuando estudiamos estudios estadísticos, porque la gente interpreta que nosotros estamos dando un ganador a partir de los estudios. No, aquí no hay ganador nadie. Yo les decía fuera de micrófono, si usted ataca a mi candidato o usted dice algo que afecte a mi candidato, usted no es objetivo. Pero si usted está del lado de mi candidato, usted es súper objetivo. Sergio. Sí, no, yo concluyo diciendo lo mismo, es decir, a pesar de que estos estudios de ahora proyectan esta tendencia, todavía pueden haber muchos cambios, además habrá que ver otros estudios. Lo que sí es un hecho es que al menos estos estudios les permitirían o deberían de permitirles a los dos equipos de campaña redefinir sus estrategias a partir de datos más duros. Igual yo sé que ellos manejan sus encuestas internas, pero sí es importante estas otras para a veces contrastarlas con los estudios internos que a veces no necesariamente van por la misma línea. Pero sí es muy importante entender que este es un proceso que tiene una lógica distinta, aunque sea fruto de la primera ronda, tiene una lógica muy diferente y bueno, hasta ahora pareciera que Chávez es el que está sabiendo capitalizarlo mejor o plantearlo diferente. El adversario tiene fardos muy fuertes que le está costando enfrentarlos. Sí, y concluir con lo que decía Ocean ahora. Los analistas nos equivocamos y las encuestas también. Sí, así es. Nos vemos en 8 días aquí en Noche Sin Tregua para que disfrute otro programa de política con P mayúscula. Bendiciones. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula del politólogo Claudio Alpizar Otoya en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político. Un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Pero usted no nos dijo que tenía hijos. De ahí, mi chiquito. Eso fue cuando iniciamos el trámite. Mami, ahora sí voy a tener mi propio cuarto. Cope Alianza sí le resuelve. Su crédito vivienda aprobado en 10 días. Para compra de lote o casa, remodelación o construcción, sin salir de su casa u oficina. Nuestra atención es inmediata. Contáctenos. Cope Alianza, la cooperativa de todos. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras, de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras.